Shanique en Fórmula. Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos en su programa. Y hoy estoy muy honrada y muy feliz porque el primer psiquiatra infantil conocido en toda la República Mexicana es Gregorio Katz y hoy tenemos el privilegio y el honor de tenerlo en mi programa. Hola, Goyo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Quiero decirte que por ti mi hermano se hizo psiquiatra infantil. ¿Qué te parece? Y también quiero decirles que él quería estudiar psiquiatría infantil y de adolescentes cuando en México no había esa especialidad, por lo que se tuvo que ir a Michigan, ¿no es así? Así es, efectivamente. Efectivamente. Y luego te contactaste con una persona en Holanda, la directora de todos los Montessoris del mundo, ¿no? Sí. Y con ella creaste una nueva escuela, digamos, para todos los chicos que pues no los aceptaban en escuelas o que no se podían valer por sí mismos para que aprendieran oficios. ¿O qué fue lo que hiciste, Goyo? No, gracias por abrir esta oportunidad de retomar un poco del pasado, ¿sí? Regresando yo de Estados Unidos y siendo un desconocido, fui a verla y le ofrecí, mostrando mis credenciales de ser especialista, que le daría yo clases gratuitas a las guías Montessori, a las que estaban estudiando para ser guías Montessori, sobre el desarrollo infantil normal y las desviaciones del desarrollo. Y esto cumplía dos objetivos. El primero, formar a las guías para que tuvieran más capacidad y habilidades para manejar a los niños, pero el segundo, abrirme las puertas de los diferentes colegios Montessori para poder mandar ahí mis pacientes que no podían funcionar en las escuelas tradicionales. Y Ahora, sí. una pregunta. Para que la gente entienda, los trastornos en los niños y en los adolescentes, ¿todos provienen de cosas de nacimiento o también pueden provenir, por ejemplo, de un divorcio difícil entre los padres? Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Angelina Jolie se casó con Brad Pitt, adoptó un hijo que luego hizo que él adoptara, luego adoptaron otros dos, luego tuvieron dos, luego adoptaron otro, luego tuvieron otro, luego se divorciaron y ella creo que lleva quién sabe cuántos años que no deja que él vea a los niños porque dice que un día le gritó a uno de ellos en el avión. ¿Eso puede provocar un desajuste emocional, el divorcio de los papás? Sí, definitivamente. Pero déjame explicártelo un poquito mejor, ¿sí? Existen problemas que se originan por factores que tienen que ver con el nacimiento, que tienen que ver con la parte orgánica, y los llamamos trastornos del neurodesarrollo. Y luego existe otro grupo de problemas que tienen que ver con la crianza. Ok. Y con el medio ambiente que está interrelacionado con la crianza. Y te pueden afectar igualmente en estar desajustados, digamos, con la realidad o con el mundo en el que vivimos. Sí, los trastornos del neurodesarrollo, que son 7 que están identificados, donde entra el autismo, la discapacidad intelectual, los trastornos de aprendizaje, el muy mencionado trastorno por déficit de atención, hiperactividad, ¿sí? Esos son de nacimiento, esos son de tu biología, de tu aparato neurofisiológico. Así que con el mapa con el que nacimos. Así es. Y los otros son niños que nacen sin ningún problema desde el punto de vista orgánico, pero las experiencias que están viviendo en casa, donde situaciones de divorcio, situaciones de violencia,
violencia intrafamiliar, violencia en contra de ellos o situaciones de mal manejo de la conducta que puede llevar, por ejemplo, a un niño que está pasando por su periodo normal de los berrinches. Eso te va a provocar un problema y un problema importante y no tiene nada que ver con la parte biológica. No, pero sin embargo te crea un problema. Por ejemplo, doctor Gregorio Katz, el primer psiquiatra infantil que tuvo México, que además ha ayudado a muchísimos niños a superar, a ajustarse, a que los acepten en escuelas Montessori, a que lleven la vida más normal que se pueda dentro de lo que cabe. Doctor, por ejemplo, el último caso que tuvimos fue el de Alejandra Guzmán, que salió diciendo hace un par de días Sofía le pegaba a ella cuando era chiquita, en la edad de los berrinches, a los 8, 9, 10 años, y que a tal grado que eso era por una enfermedad de bipolaridad, de una especie de un trastorno X, un trastorno que tenía y que a tal grado que la tenían que sacar a ella de la casa para que la niñita no le pegara. Y ella se mandó a hacer unos exámenes en el Mount Sinai que decían que no tenía ese trastorno. Entonces le pegaba, ¿por qué? Por berrinche, por maleducada. Porque probablemente la mamá, porque yo no estoy muy empapado de esta información, no sabía cómo manejar la edad normal de los berrinches es entre el año y medio y los 3 años de edad. Ok. Nada que ver con los 8 años. Pero si no los manejas bien en ese periodo de la vida, se siguen a toda la vida. Se siguen y se siguen y podemos encontrar muchos adultos haciendo berrinches. Ok, ¿cómo para todas las mamás que nos escuchan, entre la edad de 1 y medio y 3 años, la edad de los berrinches, cómo debemos manejarlo? Ok, entender que el niño está buscando su autonomía, está buscando establecerse él como un ente separado de la mamá, del papá, y entonces viene el berrinche de la necesidad de decir, es que ahora yo soy y quiero que hagan lo que yo quiero que hagan. Claro. Entonces, los papás tienen 3 opciones. Okay. La primera es decir, sí, mijito, haz lo que tú quieras. Y eso es catastrófico. La segunda, el cinturón, el manazo, la cachetada, lo que sea, a mí no me haces berrinches. Se va a someter, pero se va a originar su individualidad, de no poder expresar su búsqueda de independencia. Y la tercera, que es la recomendación para los papás, mi amor, sabes que entiendo que estás muy enojado, pero te puedo dar esto a cambio con mucho gusto. Y el niño sigue haciendo pone a gritar y a llorar en el piso y a revolcarse y lo dejamos que grite, que llore, que se revuelque. Y le decimos, cuando estés listo, entonces ya podemos hablar. Mientras, adelante con tu berrinche. Yeah. Y si están en casa y los papás son poco tolerantes, porque esa es una realidad, hay papás que son muy poco tolerantes, entonces después de un ratito que le dice, mira, te voy a llevar a tu cuarto sin necesidad de cerrar la puerta ni nada. Y cuando termines ya sales y entonces podemos jugar A o podemos hacer B o lo que sea. Y los niños responden rápidamente. Cuando son pequeños, los berrinches no se alargan tanto. Se van alargando en la medida que después de los 3 años y ha habido un mal manejo, el niño ya aprendió que si él no cede, probablemente los papás van a ceder. Y entonces me sigo y me sigo y me sigo hasta que ellos cedan. Hasta que los golpeo. Hasta que los golpean, hasta que ceden y les dan lo que están pidiendo. Su obra de teatro quiere decir que están mal educados. En términos generales, sí. Eso es lo que podríamos decir.
Bueno, yo creo que es algo muy importante para todos nosotros de entender y también entender en el caso de Alejandra Guzmán que ella ha dicho, ella ha confesado que cuando su hija estaba chiquita ella estaba bajo el influjo de ciertas drogas, también del alcohol y es muy difícil estando bajo esas circunstancias educar a un niño, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nada más una sola cosa, Shanique, es Sí. importante. Para que sea nada más como consecuencia de la mala crianza, de la mala educación, tenemos que estar seguros que no hay un trastorno del neurodesarrollo. Por Porque eso hay que ir con el doctor Goyo Katz. Nos vamos a un corte y ya volvemos con el doctor Gregorio Katz. Ya volvemos. Continuamos con el estilo único de Shanique en Fórmula. Mi querido Goyo Katz, ¿me podrías dar por favor los teléfonos los vamos a poner por si tienen alguna duda de su hijo nada más, de si su hijo nomás está haciendo un berrinche tamaño catastrófico o realmente tiene algún trastorno de los que describió el doctor Katz en el primer bloque? ¿Nos podrías dar los teléfonos de tu... sí, mira, es 55 52 94 12 29. O lo buscan como el doctor Gregorio Katz, Katz con K, T, Z, Gus. Y ahí lo encuentran en O Google. más fácil, la clínica que yo dirijo se llama Centro Terapéutico Interdisciplinario. Centro Terapéutico Interdisciplinario, si lo buscan ahí también lo van a encontrar los teléfonos. Como soy digamos, experta o una que sabe de espectáculos, entonces quería yo, porque son ejemplos que a lo mejor, aunque no conozcas a la pareja, pero el ejemplo que te voy a dar, en el caso de una actriz muy famosa, muy hermosa, Marjorie de Sousa, andaba con un actor famosísimo puertorriqueño, Julián Gil. Se separaron cuando el bebé tenía 5 meses y desde entonces el niño ya tiene aproximadamente 6 años. Julián Gil no lo ha podido ver. No se lo dejaron las leyes, ella ganó, no sé por qué, el caso es que él ruega y ruega y ruega. Ella ya abrió una puerta porque yo creo que el niño le ha pedido, quiero conocer a mi papá, pero poniéndole condiciones, que no le hable del pasado, que esto, que el otro. ¿Cómo afecta a un niño el que no vea a su papá los primeros 6 años de vida? A un hombre varón no ver a su papá porque la mamá vive con otro señor y al principio no vivía con otro señor, pero pues no quería que lo viera. Sí, mira, ¿Hay consecuencias? yo lo que voy a tener que hacer es generalizar Generalizar, claro. y no podemos hablar en particular de nadie. No, no, hay Niño, consecuencias. el niño necesita, sobre todo entre los 2 años de edad y los 6 años de edad, una figura masculina con la cual se va a identificar. No necesariamente tiene que ser el padre, o sea, la figura consanguínea, pero Puede sí ser el abuelito, el nuevo novio. podría ser, pero tiene que ser una persona con presencia constante y que establezca una relación con la mamá que le dé estabilidad al niño. Hay funciones de los papás y hoy en día afortunadamente hay muchos padres que participan en darles de comer al bebé y de cambiar pañales y todo eso, cosa que años atrás no sucedía, que de ahí va a depender mucho la identificación, que es identificación sexual principalmente, pero también va a depender mucho de cómo vas a resolver tu propia sexualidad cuando seas adolescente y cuando seas adulto. Y muchas de estas personas que no tienen resuelta su sexualidad, y me refiero inclusive a no poder establecer relaciones estables con una pareja,
Esto puede ser consecuencia precisamente El de no ausente. haber vivido como niño esa experiencia. Pero no nada más en el caso del niño, también en el caso de la niña es exactamente lo mismo. Tiene que tener la presencia no solo de una mujer, que es su mamá, sino de un hombre. Si es mujer, Sí, aún siendo una pareja igual, las dos mujeres, una toma el rol más masculino. ¿eso el niño aprende? Pues no tenemos todavía el tiempo suficiente como para poder concluir nada, pero vamos a darles el beneficio de la duda y pensar que con eso pueda llegar a ser suficiente. Pero no ha pasado tanto tiempo como para que podamos decir si esto funciona de la misma manera. Yo creo que sí va a funcionar. Doctor Goyo Katz, ¿qué pasa en el caso de los papás? Por ejemplo, Federica Quijano del grupo Cabá, muy querida por todos los mexicanos, decidió adoptar, adoptó una niña, luego un niño. El niño, con el tiempo que se lo dieron y le dijeron están perfectamente sanos, empezó a dar señales de autismo muy fuertes, por lo que ella, que sintió que en México no había un lugar donde pudieran ayudar a vivir a su hijo bien, de autismo, lo llevó a Guadalajara a vivir, mientras ella sigue trabajando aquí en México, ¿verdad? ¿Qué pasa con los papás esperando tan ilusionados una adopción con la mamá, esta mamá soltera? ¿Y qué pasa eso con ella? Para los papás, el tener un hijo con una discapacidad severa, sea autismo, sea discapacidad intelectual, sea parálisis cerebral, ¿sí? Es como perder al hijo, como si hubiera muerto ese hijo y haber sido suplantado por alguien que no va a cubrir las necesidades de esos papás. Así es como lo viven. Y es terrible, es un golpe terrible. Ciertamente, porque hoy no es, digamos, políticamente aceptado decir, para mí me robaron lo que yo estaba esperando. Vas a tener ese nuevo hijo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Con el cual vas a poder establecer una relación y tus expectativas tendrán que cambiar. Cambiar aceptando la condición. Yo que tengo una institución donde trabajamos con adolescentes y adultos con discapacidad intelectual en un programa de vida independiente, tenemos como tres condiciones fundamentales para que estas personas con discapacidad puedan ser felices. Tener un grupo de pertenencia y ser productivos. Creo que eso aplica para cualquier persona en el mundo, ¿verdad? Exacto, bien, Shanik, bien. Eso es para ti, para mí, cualquier ser humano. Necesitamos un grupo de pertenencia, sentir aceptados y ser productivos. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, nada más que hay que como que cambiar el switch. ¿Sí? Buscar el grupo de aceptación. Entonces dices, bueno, pero él sabe arreglar, ponerle tuerca y eso está ok. O lo que pueda llegar a ser, ¿no? Nada más como comentario va a sonar muy pedante para tu auditorio, pero el que no me haya encontrado a mí en México es porque no buscó muy bien esta chica, ¿eh? Pero, por ejemplo, si alguien quiere que se quede a vivir en un lugar donde lo van a tener todos los días, como hay lugares con mi propio hermano, que como les digo, mi hermano es psiquiatra infantil en la Universidad de Yale, gracias al doctor Gregorio Katz, pero ahí en los hospitales se pueden quedar a vivir a la gente cuando los papás ya no lo pueden manejar. Si no son casos severos, no estaría justificado.
y hay programas y hay terapias a través de las cuales se puede llevar a ese niño, esa niña, a potenciar sus habilidades. Lo Ya que en pasa, sí, lo que pasa, doctor Gregorio Katz, es que uno cuando va al doctor, uno espera, y suena horrible, pero es la verdad, que el doctor nos va a dar una receta mágica de tómate esta pastilla y mañana el niño ya va a ser todo como todos. Y como eso, y si eso no sucede, uno se siente decepcionado del doctor. pues sí, el doctor tiene que tener la habilidad, Shanik. Hay que tomar en consideración las necesidades de los papás. No nada más la necesidad del niño, sino ¿No? también las necesidades de los papás. Y con esto nos vamos a un corte y regresamos con el doctor Gregorio Katz. Continuamos con el estilo único de Shanik en Fórmula. Bueno, seguimos aquí con el doctor Gregorio Katz, que como hemos dicho, eh, tu, tu hospital, escuela, academia, consultorio, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre para que nos lo repitas? Si es que son dos. Este programa de adolescentes y adultos con discapacidad intelectual se conoce como CADI, como el CADI del golf, ¿sí? Y son las siglas de Centro Terapéutico, no, perdón, de Capacitación y Desarrollo Inclusión a una Vida Independiente. A una Y el vida. otro, y el otro se llama Centro Terapéutico Interdisciplinario, y ahí trabajamos con niños desde muy pequeñitos hasta la adolescencia. Porque no es lo mismo. No es lo mismo, ahí se manejan todos los problemas de salud mental, tanto los de neurodesarrollo como los provocados por la crianza, trastornos de ansiedad, depresión, en fin. Ahora, te voy a decir un caso y volvemos a lo mismo. No conoces tú el caso, es un caso que salió nacional, pero me gustaría que tú generalizaras sin referirte al caso qué puede pasar bajo estas circunstancias. Héctor Parra, un actor muy conocido, tiene una hija con Ginny Hoffman, que es una actriz muy conocida, que cuando era chica sobre todo, la niña cuando crece y cumple 18 años dice que su papá hacía cosas sexuales con ella que no dijo que no eran aceptables, como que cuando ella se bañaba, ella le tenía que decir al instante de salir para que él la secara. Mm. Esto ocurrió de los 6 a los 13, a los 14 años de la niña, y él acabó digamos, la ley dándole una condena de 10 años en la cárcel. Eh, como papá, bueno, como adulto, estar en la cárcel y acusado por un hijo en general, ¿cuáles son las enfermedades psicológicas que te pueden venir? Y como hija, sentir que supuestamente tú sentiste que tu padre hacía eso contigo, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener en cualquier niña? Bueno, vamos a hablar en general de abuso. Abuso. Y abuso no implica necesariamente violación, No. ¿ok? Sí, entraría dentro de la categoría de abuso, Ok. ¿ok? Ahora, hay diferentes maneras de secarla con la toalla y evidentemente para ella era algo que era muy nocivo. Hay que tomar en cuenta que alrededor de los 9 años de edad, en términos generales, se inicia lo que conocemos como el pudor. Y todos los niños y todas las niñas alrededor de esa edad no quieren ser vistos desnudos, no quieren exponerse ni exhibirse. Entonces, Ante tus papás. coincide con ante nadie, pero sobre todo a quienes los van a estar viendo, pues los papás en primer lugar, la gente de servicio, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí,
esto pudo haber sido un evento traumático importante para esta chica. ¿Ok? Pero vuelvo a decir, depende mucho de las características de cómo se daban las cosas. Pero la Ahora, consecuencia de un abuso o que alguien perciba como abuso ciertas cosas que a lo mejor otros no lo perciben como abusos, ¿qué consecuencias puede tener en la psique ya de un adolescente de 18 años? sí, ah, puede generar un verdadero conflicto en relación a su autoimagen, a su autoestima, en relación a cómo es vista ella, porque de haberse dado circunstancias de abuso, el padre, al haber estado abusando, y otra vez no hablo del caso en particular, No. estoy generalizando, está devaluando a su hija, no le da el valor que le debemos de dar a los hijos nosotros. Tú eres mucho más importante para mí que tu desnudez o el que yo te pueda tocar o cosas de ese O tipo, sea, ¿no? yo te quiero por sobre todas las cosas, no solo si me dejas secarte. ¿Ok? Y entonces sí, estas personas que han sido víctimas de abuso requieren de un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, para resolver el problema y en muchas ocasiones no se resuelve el problema si el perpetrador, el que abusó, no recibe un castigo. Ah, Probablemente por eso, y a lo mejor asesorados por algún especialista en este tipo de cosas, fue que llevaron el caso hasta la corte y de ahí una condena de 10 años, porque este menor o ya tiene 18 años, necesita saber que eso que es malo y que va a recibir un castigo. así es, Ella para no era poder la resolver. culpable. Así es. Fíjate que en un caso parecido de una cantante muy importante que falleció, pero ella sí fue violada. Ella, su hermana y la hermana de Jenny Rivera, o sea, su tía, que eran más o menos de la misma edad, fueron violadas por el que era el esposo de ellas, pero ellas no lo decían porque no era una violación violenta, era de, vamos a jugar y te voy a hacer esto que vas a sentir bien rico. Y tú me haces esto y voy a sentir bien rico. Y cuando ya lo sientas bien rico, paro. Y ellas sentían rico y entonces se sentían que eran cómplices y ninguna de las tres se lo dijo a Jenny Rivera, que el papá estaba abusando de las tres, violándolas y abusando realmente sexualmente de ellas. Bueno, yo no sé si violándolas, pero abusando de ellas. Y cuando Jenny Rivera se dio cuenta, que fue años después, lo metió a la cárcel, pero la Chiquis Rivera, su hija, siempre ha dicho que ella quiere mucho a su papá porque su papá no fue violento. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, son casos muy específicos, ¿no? Pero Vamos a generalizar. tendríamos que tomar en consideración cuál era la relación de esta mujer, la Chiquis, con su mamá y cuál era la relación con su papá. A lo mejor había una relación mala con la madre. No mala, pero Entonces, la mamá viajaba por todos lados cantando y ella se quedaba con el papá. bueno, entonces, si hay un abandono, se vive con una mala relación también, ¿no? Mala relación no quiere decir pelearse, No. pero la madre que no cubría las necesidades de ella y el padre aparentemente en este caso sí cubría sus necesidades y la llevó además a la parte de la sexualidad, ¿no? Pues sentían que no querían perder ese contacto A con el él. papá, que era quien les estaba dando a la mejor el soporte afectivo, que no es correcto, no es correcto, y que puede causar un daño emocional muy severo definitivamente, pero tenemos que entender que hay varios jugadores en este juego, ¿no? Y hay que entender la dinámica de cada uno de ellos.
Ahora, una cosa, estas cosas que te marcan de chico, vivencias familiares o el bullying en la escuela, porque a lo mejor eres el más feo o eres el más matado o eres el más burro o no te concentras. De acoso escolar, lo que llamamos bullying, Bullying. ¿sí? Te va a generar problemas definitivamente hablando. ¿En la Y, vida? ¿eh? ¿En la vida posterior? Bueno, podemos partir de chicos que se suicidan por ser víctimas de bullying. Hay muchos casos de suicidio de chicos y chicas que han sido víctimas de bullying, Pero ¿por qué se suicidaría a alguien porque le hacen bullying? porque el ¿Porque bullying, tiene un clavo suelto? O no entiendo, porque a todos nos hacían bullying grave cuando éramos chicos. pues depende qué tan grave. ¿A quiénes bulean generalmente? A A los los, niños. a los que tienen algún defecto, a los que no cumplen una expectativa, a los que no encajan en el grupo social, Claro, ajá. que generalmente son personas que ya tienen de salida una baja autoestima. Muchos de ellos cuando alcanzan una posición de poder, y tú lo mencionaste, ahora yo soy el grande, entonces ahora yo me voy a desquitar y voy a bullear, que también es un problema. Muchos de los buleadores son buleadores porque son buleados en sus casas, no en la escuela. Y son buleados en sus casas por los papás. No lo llamamos bullying porque estamos hablando de crianza, pero se les golpea, se les devalúa, se les insulta, etcétera, etcétera. Se quedan con este coraje adentro y van a la escuela y buscan al débil y entonces lo bulean O lo hacen con sus hijos. o lo hacen con sus hijos. Nosotros ¿Mm? nos vamos a un corte y volvemos con el doctor Gregorio Katz. Continuamos con el estilo único de Shanique en Fórmula. En el caso de los nietos de Talina Fernández, que en paz descanse doctor Gregorio Katz, el más chiquito, cuando falleció la hija de Talina Fernández, el más chiquito, José Emilio, tenía 8 meses de edad. Cuando su mamá murió, mientras estaban asaltando a los de enfrente, le dio como un ataque. Su viudo, el Pirru, como le dicen de cariño, el Pirru se casó con Ana Bárbara, que fue como la mamá de ese niño, pues los primeros años de su vida, afortunadamente, pero luego el Pirru la dejó, ¿ok? Sin embargo, imagínate el problema de este niño que ha tenido 8,000 mamás. Después de Ana Bárbara, que todos dicen que sí fue como su propia madre, porque ese niño no conoció a su mamá, tenía 8 meses, tuvo una y otra y otra y otra, y es un niño con muchísimos problemas emocionales, siempre anda buscando bronca. Luego le dijo a Ana Bárbara, que fue la única que fungió unos poquitos años como su mamá, que la pareja de ella, la nueva pareja, les había faltado el respeto a sus hermanos, luego le pidió perdón. ¿En qué te afecta quedarte huérfano muy chiquito y que tu papá o mamá tengan muchas parejas que meten a la casa? ¿Ok? Y te afecta muchísimo, porque la figura materna es una figura que te va a dar a ti, entre otras cosas, la seguridad interna, la confianza básica, el saber que hay alguien ahí que te va a proteger, a cuidar, etcétera, etcétera. Al perder a esa madre a esa edad, entonces tiene que haber alguien que tome el rol materno y que cubra esas necesidades. Yo no sé cuándo entra ya Ana Bárbara, a qué edad, quién cubrió eso, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas, cuando se queda ese hueco de los primeros años de la vida con la ausencia de la madre en la función que tiene que desempeñar, ya te generó un conflicto emocional muy severo.
Si a eso luego le vamos a sumar la otra parte, las múltiples figuras constante, Claro, permanente. no una y otra y otra y otra, porque creo que ya va en el séptimo matrimonio y el muchachito apenas tiene 18 años. Sí. Entonces esto también definitivamente le va a generar muchos conflictos a cualquier niño que no tiene ese medio ambiente estable donde las figuras parentales son figuras que le den y que le cubran sus necesidades. Si yo quisiera dar una recomendación como regla de oro de lo que hemos platicado, Shanik, es los niños necesitan sentirse aceptados, sentirse queridos y tener una figura que sepan ellos que pueden confiar en ella. Sea la madre biológica, hay madres biológicas que no le transmiten eso a sus propios hijos, que la madre no es una madre presente, afectiva, que esté al pendiente de las necesidades de sus hijos. Pero ¿y si trabajas, doctor Katz? Si trabajas todo el día, pero adoras a tus hijos y llegas en la noche y los llenas de amor, Qué buena pregunta. ¿es Sí, suficiente? qué buena pregunta porque este es una gran preocupación de muchas madres trabajadoras. Que aman a sus hijos y sienten culpa, pero pues si no, no hay comida en el hogar. Las necesidades de los niños no tienen un horario específico. Las necesidades de los niños se cubren cuando se da el reencuentro entre esta madre trabajadora y el niño que pudo haber estado en guardería o que pudo haber estado en casa cuidada por un agente de servicio, lo que sea. El niño pospone esa necesidad en espera de la llegada de la madre. El problema que tenemos es la mamá que llega y dice, no, hijito, estoy muy cansada, ahorita no me molestes, vete por ahí. Y eso es lo que le hace daño al niño, Oye, no la ausencia durante el día. bueno, ser mamá, doctor Goyo Katz, no es fácil. Y te Para estoy nada. hablando de un niño que cubre tus expectativas. O sea, que sale medio bonito, medio inteligente, medio buen chamaco, medio cortés, medio educado. Ahora imagínate tú que ves tantos niños con tantos trastornos, ¿qué le pasa a la madre? ¿Se le va el amor? No necesariamente. Todo depende de qué tan egoísta es esa madre. Pues todos somos egoístas, Goyo. ¿Qué tan egoísta? No si eso no es egoísta, sino qué tan egoísta. En nuestro lenguaje hablamos de egocentrismo y el egocentrismo es un periodo de la vida normal que se debe de perder, pero hay gente que no lo pierde y entonces ser egocéntrico quiere decir primero yo. Quien no es egocéntrico, entonces atiende las necesidades del otro. La gente egocéntrica nada más piensa en ellos y en lo que a ellos les gratifica. Yo tenía una amiga que le dio cáncer, puedo con eso. O sea, la que tenía cáncer era ella. Él dijo, yo no puedo con no vivir una vida hermosa. Estás hablando de egocentrismo. ¿A qué edad es la edad normal de ser egocéntrica? ¿Y a qué edad se debe de perder ese egocentrismo? El egocentrismo se inicia a partir de los 18 meses de edad, ¿ok? Y alcanza su máxima a los 2 y medio a 3 meses de edad. Por eso es la edad de los berrinches. Porque yo lo Así quiero, es. yo. Y después de eso debe de comenzar a descender y perderse entre los 5 y los 7 años de edad. Voy a hacer una especie como de gráfica, sube aquí, alcanza el máximo y comienza a hacer esto. Pero hay quien se queda aquí y se sigue y se sigue y se sigue y se sigue. Y sigue siendo él o ella, Así es. y si tú no eres su público, digamos, aplaudidor, o si te enfermas, pues ya le Así es. estorbas.
Y esto tiene que ver con errores de crianza. Errores de crianza. Qué importante, o sea, para que vean que no nada más son los problemas de trastornos con los que nacemos, también hay trastornos que se crean por una crianza equivocada, como dice el doctor Goyo Katz. Así es. Entonces, Déjame, sí, dime. sí. Dicen que la profesión más antigua del mundo es la prostitución. Y no es cierto. ¿No? La profesión más antigua del mundo es la maternidad. Y después de tantísimos años, todavía los papás no se preparan para ser papás. No Así es. hemos aprendido que hay maneras de prepararte y de que si no estás preparado, la posibilidad de cometer errores es enorme. Pero no hay universidades para papás, ni diplomados para papás. Entonces, ¿cómo te preparas? Hay libros o ¿Algún libro que pueda sugerirle a las mamás que quieren ser mamás para que lo lean? pues hay que leer y buscar algo que llene esa necesidad que están buscando, ¿sí? No tengo ninguno en mente en este momento, pero después si quieres te mando ahí una listita para que tengas algo que puedas tú proporcionarle a tu audiencia. Sigmund Freud, que fue el iniciador de todo este concepto de la psicología, tiene una frase célebre que dice, infancia es destino. Ah, Y es por infancia, y por infancia se refiere precisamente a estos primeros años de la vida, a esta crianza. entonces sí es cierto que infancia es destino. Sí, es cierto, pero no un destino predeterminado por Por Dios. Dios, no, es el resultado de la buena o de la mala crianza. Imagínate qué tan importante. Y entonces, si tú no dejas que el papá vea a los niños, como en el caso dijimos de Brad Pitt, de Angelina Jolie, así seas Angelina Jolie, famosa en todo el mundo, pues les causas mucho daño a tus hijos. Acuérdate de los conflictos que tuvo con su papá Los y los está repitiendo con su esposo, bueno, con el papá de sus hijos. así es. Y también tuvo muchos conflictos con su mamá. Y entonces estamos viendo una crianza que llevó a Angelina Jolie a ser esta mujer extraordinaria actriz y guapérrima y lo que tú quieras, pero que en cuanto a entender la dinámica de lo que es una Ni idea, familia, ni idea. nunca la entendió. Pues él es el doctor Gregorio Katz. Dinos cómo deben de buscar Goyo. Bajo centro terapéutico interdisciplinario, SC, y Centro terapéutico interdisciplinario. así es. Y con eso encuentran, y bueno, para tantas preguntas que podríamos hacer 1500 programas, yo te agradezco infinito, doctor Gregorio Katz, que con toda tu sabiduría, tantos años de experiencia, de conocimientos, de estudios, me hayas concedido esta entrevista. Ha sido un gran honor y te agradezco infinito. Encantado y te agradezco a ti la paciencia de tu público y sabes que cuentas conmigo, Shanik. Muchas gracias, Goyo Katz. Y bueno, gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Gracias, Goyo.